Bienvenidos. Este es el día número 109. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Es el Espíritu Santo quien nos está concediendo la perseverancia. Pidamos a ese mismo Espíritu que nos permita comprender adecuadamente la palabra que escuchamos, llevarla a nuestro corazón, hacerla parte de nuestra vida. Hoy tenemos textos del libro de Josué, del libro de los Salmos y de la carta de San Pablo a los Gálatas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Josué, capítulo 14. Estos son los territorios que los israelitas recibieron como herencia en el país de Canaán, o sea, los territorios que les asignaron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de familia de las tribus de Israel. Ellos los distribuyeron mediante un sorteo, como el Señor lo había mandado por medio de Moisés, entre las 9 tribus y media que faltaban. Porque a las otras 2 tribus y media, Moisés ya les había asignado una herencia al otro lado del Jordán, pero a los levitas no les había dado ninguna herencia en medio de ellos. Los hijos de José, por su parte, habían formado 2 tribus, la de Efraín y la de Manasés, pero a los levitas no se les dio ningún territorio dentro del país, sino solamente algunas ciudades de residencia, con los correspondientes campos de pastoreo para su ganado y sus rebaños. En la distribución de la tierra, los israelitas hicieron exactamente lo que el Señor había ordenado a Moisés. Los hijos de Judá fueron a Gilgal, donde estaba Josué, y Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, le dijo: Tú sabes muy bien lo que el Señor dijo a Moisés, el hombre de Dios, acerca de mí y de ti en Cades Barné. Yo tenía 40 años, cuando Moisés, el servidor del Señor, me envió de Cades Barné a explorar el país, y yo lo informé con toda franqueza. Mientras los compañeros que habían ido conmigo desalentaban al pueblo, yo me mantuve plenamente fiel al Señor mi Dios. Aquel día, Moisés hizo esta promesa, ratificándola con un juramento. La tierra que pisaron tus pies será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque te has mantenido plenamente fiel al Señor mi Dios. Ahora ves que el Señor me ha conservado la vida conforme a su promesa, y han pasado 45 años desde que el Señor dirigió esta palabra a Moisés, cuando todavía Israel iba por el desierto. Ahora tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Hoy tengo la misma fuerza que tenía entonces, tanto para combatir como para ir de un lado a otro. Por eso, dame esta montaña que el Señor me prometió aquel día. Tú mismo oíste ese día que allí se encuentran los anaquitas y que las ciudades son grandes y amuralladas. Pero sin duda el Señor estará conmigo y yo los expulsaré como Él me lo prometió. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, y le dio Hebrón como herencia. Por eso, Hebrón ha sido hasta el día de hoy la herencia de Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, ya que él se había mantenido plenamente fiel al Señor, el Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón fue Kiriat Arba, y Arba fue el más grande de los anaquitas. Después cesó la guerra en el país. El territorio que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá limitaba en su extremo meridional hacia el sur
con Edom y el desierto de Sin. Su frontera sur se extendía desde los bordes del mar de la Sal, de la punta que da hacia el sur, hasta la parte meridional de la subida de los Escorpiones. Luego pasaba por Sin y subía hasta el sur de Cades Barné. De allí pasaba a Jezrón, subía hasta Adar y daba vuelta hacia Carcaá. Finalmente pasaba por Asmón y llegaba al torrente de Egipto para ir a terminar en el mar. Este será para ustedes el límite meridional. La frontera oriental era el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. La frontera norte, a su vez, partía de la parte del mar, que está junto a la desembocadura del Jordán. Luego subía hasta Bet-Joglá, pasaba al norte de Be-Ja-Arabá y llegaba hasta la piedra de Bohán, el Rubenita. Después ascendía del valle de Acor a Debir y daba vuelta hacia Gilgal, que está frente a la subida de Adumim al sur del torrente. La frontera pasaba inmediatamente junto a las aguas de En-Semes, llegaba a En-Rogel. Volvía a subir, viniendo desde el sur, por el valle de Ben-Hinnom por el oeste, y al extremo septentrional del valle de los Refaim. Desde la cima del monte, la frontera daba vuelta hacia la fuente de Neftoach y seguía hasta el monte Efrón para volverse luego hacia Baalá, o sea, hacia Kiriat Yearim. Desde Baalá, la frontera giraba hacia el oeste, hacia el monte Seir, y pasando por el flanco septentrional del monte Yearim, o sea, Quesalom, bajaba hasta Bet-Semes y llegaba hasta Timna. Después seguía hasta la pendiente de Ecrón hacia el norte, giraba hacia Sicrón y cruzando por el monte de Baalá salía por Yabneel para ir a terminar en el mar. Finalmente, el límite occidental estaba formado por el mar Grande y su playa. Estos eran los límites que bordeaban el territorio asignado a los clanes de los hijos de Judá. A Caleb, hijo de Jefuné, se le asignó una parte en medio de los hijos de Judá, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Esta parte era Kiriat Arba. Arba era el padre de Anac, y Kiriat Arba es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. Luego subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: Al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Acsá. El que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenaz y hermano de Caleb, y éste le dio como esposa a su hija Acsá. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, éste le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Quiero que me hagas un regalo, le respondió. Ya que me has mandado al territorio del Negev, concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Esta fue la herencia de los clanes de la tribu de Judá. Las ciudades fronterizas, pertenecientes a la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom en el Negev, eran las siguientes: Cabseel, Eder, Yagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Kedes, Hazor, Itnam, Sif, Telem, Bealot, Hazor, Hadatá, Keriot, Hezrón, o sea Hazor, Amam, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Hesmón, Bet Pelet,
Hazar Sual, Berseba, Bisiotiá, Baalá, Iyim, Esem, El Tolad, Kesil Jormá, Sikelag, Matmaná, Sansaná, Lebaot, Silihim, En Rimón. En total, 29 ciudades con sus poblados. En la Céfela, Estaol Sorá, Asna, Sanoaj, En Ganín, Tupuaj, Enán, Yarmut, Adulán, Socó, Aseká, Saaraim, Aditaim, Ha-Gederá, Gedorotaim. En total, 14 ciudades con sus poblados. Senan, Hadasá, Migdalgad, Dilán, Ha-Mispa, Yocteel, Laquis, Boscad, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naamá, Maquedá. En total 16 ciudades con sus poblados. Libná, Eter, Asán, Iftach, Asná, Nesib, Keilah, Aksib, Maresá. En total 9 ciudades con sus poblados. Ecrón con las ciudades dependientes y sus poblados. Y a partir de Ecrón hacia el mar, todas aquellas ciudades que están al lado de Asdod con sus poblados. Asdod con las ciudades dependientes y sus poblados, Gaza con las ciudades dependientes y sus poblados, hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar grande. En la montaña, Samir, Yatir, Socó, Daná, Kiriat Sefer, o sea, Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Jolón, Giló, en total 11 ciudades con sus poblados. Arab, Tumá, Esán, Yanum, Bet Tapuaj, Afé, Jumtá, Kiriat Arba, o sea, Hebrón, y Sior, en total 9 ciudades con sus poblados. Maón, Carmel, Sif, Yutá, Israel, Sanoaj, Ha-Caín, Gibeá y Timná, en total 10 ciudades con sus poblados. Jalhul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot, El Tecón, en total 6 ciudades con sus poblados. Kiriat Baal, o sea, Kiriat Yearim y Jarrabá, en total 2 ciudades con sus poblados. En el desierto, Bet-Ha-Arabá, Midim, Secacá, Nixán, la ciudad de la sal y Engadí, en total 6 ciudades con sus poblados. Pero los hijos de Judá no pudieron desposeer a los jebuseos, que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos viven todavía hoy en Jerusalén, junto a los hijos de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 110. De David, Salmo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor extenderá el poder de tu cetro, domina desde Sión en medio de tus enemigos. Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío, desde el seno de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. A tu derecha, Señor, Él derrotará a los reyes en el día de su enojo. Juzgará a las naciones, amontonará cadáveres y aplastará cabezas por toda la tierra. En el camino beberá del torrente, por eso erguirá su cabeza. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Comienzo de la carta a los Gálatas. Capítulo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, saludamos a las iglesias de Galacia. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero, si nosotros mismos, o un ángel del cielo, les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir, el que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea, que creen en Cristo, no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.